Hola amigos, hoy en Relevados por su palabra vamos a estudiar el capítulo 9 del libro de Daniel. El capítulo 9 es un capítulo muy interesante. La mayor parte de este capítulo, más de 2/3 del capítulo, presenta una oración de Daniel. Recordamos que en el capítulo 8 había habido una visión, Gabriel había venido a explicar la mayor parte de la visión, hubo una parte que no quedó explicada y Daniel quedó preocupado. A pesar de su preocupación, Daniel siguió con su vida, pero ese sentimiento, esa preocupación no desaparecía. Y en el capítulo 9, antes de iniciar la oración, nosotros podemos ver cuál era la preocupación de Daniel. Dice en el versículo 2 del capítulo 9, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, de alguna manera Daniel relaciona la visión que ha tenido, esa que lo deja preocupado, con la profecía que Dios dio a Jeremías, que el tiempo que los israelitas iban a estar cautivos en Babilonia iban a ser 70 años. Y esos 70 años estaban a punto de cumplirse. Posiblemente el aparecer 2300 años en el capítulo 8, en la visión anterior, había dejado preocupado a Daniel. O sea, 2300 años de desolación, de persecución contra el pueblo del Señor, eso tenía a Daniel preocupadísimo. Es que Daniel se preocupaba por su pueblo. Porque si algo tienen los líderes es que se preocupan por las personas. Sin las personas el liderazgo no existe. Sin equipo no hay líder. Sin personas que sigan al líder no existe liderazgo. Y Daniel nos muestra aquí una genuina preocupación por su pueblo, por su equipo, por los que están cerca de él. Cuando Daniel hace esto, él comienza a orar. Y aquella bella oración que Daniel expresa, imagínense que Daniel cuando fue deportado habíamos hablado que tenía como unos 18 años, era un jovencito. Y él dice en el versículo 5, como líder, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel se incluye en el equipo que había fracasado. Dijo alguien por ahí que el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es un niño huérfano. Muchas veces los líderes no nos damos cuenta que los responsables del éxito de un equipo, del trabajo en equipo, pues es todo el equipo, somos todos. Pero el responsable del fracaso somos nosotros los líderes. Daniel, aunque no era el líder en ese entonces, aunque posiblemente no encajaba en la descripción que él mismo ha hecho, porque hemos visto que Daniel es un hombre íntegro, él se incluye. Soy responsable, soy parte de esto, por eso ahora oro, ahora intercedo. Y la oración lleva a Daniel a suplicarle al Señor que se recuerde y que cumpla su promesa, que solo eran 70 años, no 2300 años. Esa seguía siendo la preocupación de Daniel. Al finalizar esa oración, nosotros vemos que la oración de Daniel inmediatamente tiene una respuesta. Finaliza Daniel diciendo en el verso 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Por favor, Señor, que solo sean 70 años. Están a punto de cumplirse los 70 años. Que no sea más tiempo. Dice el verso 21 que aún estaba hablando en oración cuando Gabriel regresó. Entre la visión del capítulo 8 y el capítulo 9 ya ha pasado algún tiempo. No fue que fue al siguiente día o 2 días después, no, pasó algún tiempo. Ya Darío estaba como rey en Babilonia. Así que Gabriel regresa y entonces dice en el verso 21, aún estaba hablando con el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio. O sea, el capítulo 9 está relacionado íntimamente con el capítulo 8.
No hay una nueva visión en el capítulo 9. Es la continuidad. Gabriel regresa. Daniel dice al que había visto en la visión anterior. Volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Como a las 3 de la tarde estaba orando Daniel en esta angustia. Y luego dice el verso 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y recalca el verso 23, al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Un paréntesis. Daniel ya estaba muy avanzado en edad, pero se le asegura que él era muy amado. Recuerda eso, querido líder, en tu momento de angustia, de dolor, cuando crees que todo el mundo te ha abandonado. Tú eres muy amado por el Señor. Entiende pues la orden y entiende la visión. Viene no a darle una nueva visión, viene a explicar la visión del capítulo 8. Así que lo que presenta Gabriel a Daniel acá, al final del capítulo 9, solamente es una explicación de la parte de la visión del capítulo 8 que no fue explicada. El carnero, el macho cabrío, los elementos, esos fueron explicados. Lo que no fue explicado fueron las 2300 tardes y mañanas, los 2300 años. Por eso es importante que miremos nosotros ahora lo que Gabriel le dice a Daniel. Le dice en el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. La preocupación de Daniel era su pueblo. Así que Gabriel viene a darle de su pueblo. 70 semanas están determinadas. La palabra determinar significa cortar. O sea, del periodo de 2300 años, 70 semanas son de tu pueblo. 70 semanas por 7 días de la semana hacen 490 días o 490 años. Aquí al inicio de la explicación, Gabriel le dice, los 2300 años lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte son 490 años de tu pueblo. Y esa es la parte importante acá. Ahora, vemos nosotros que aquí, si nosotros sabemos cuándo comienzan esos 490 años o 70 semanas, pues es cuando comienzan también los 2300 años. Y le dice en el verso 25, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta el ungido, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El punto de partida es ese, el decreto para reconstruir física, políticamente Jerusalén, para restaurarla, para edificar Jerusalén. En el libro de Esdras aparecen 3 decretos que se dieron por diferentes reyes para el retorno de los judíos de Babilonia hacia Jerusalén. Pero el principal de esos decretos el primero lo dio el rey Ciro, después Darío, pero el principal lo dio el rey Artajerjes en el año 457 a.C. En Esdras 7, 12 al 26 encontramos nosotros ese decreto. Autorizó la reconstrucción física y política de la ciudad. Por eso, ese es el decreto que se toma en cuenta. Año 457. Desde ese momento se comienzan a contar. Si nosotros hacemos una simple operación aritmética del 457 antes de Cristo, podemos ponerlo menos 457. A ese menos 457 le sumamos 2300, nos da 1843. Como el año cero no existe en la línea del tiempo, llegamos a 1844. De 457 a 1844 son las 2300 tardes y mañana. En el año 1844, el santuario celestial sería purificado. El perdón sería completo. Pero ¿cómo se ha obtenido ese perdón? Esta profecía de las 70 semanas, miren, da un dato interesante. Dice que 69 semanas iban a haber hasta el ungimiento del Mesías, hasta que el Mesías fuera ungido. ¿Y cuándo fue ungido Jesús, que es el Mesías?
Ah, mis queridos hermanos, en el año 27 exactamente, después de que pasaban esas 69 semanas, Jesús fue ungido. Interesante. Jesús fue bautizado. Su ministerio comenzó. La profecía siglos antes había dado exactamente el momento cuando Jesús sería bautizado. Pero no solamente eso. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, dice el verso 26, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahora, nos falta una semana. Después del ungimiento del Mesías todavía queda una semana. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, el apóstol Pablo deja claro que allí terminaba todo el ritual del santuario terrenal. Los 2300 años de la purificación del santuario no se puede referir al santuario de Jerusalén, se refiere al santuario celestial, porque cuando Cristo muere a la mitad de la última semana, exactamente, el año 31, Jesús muere, es sacrificado. Los sacrificios del santuario terminan, ya no hay más oportunidad. Y al final de las 70 semanas, el pueblo judío, los israelitas, pierden su condición especial. La oración de Daniel era por perdón por los muchos pecados que Israel había cometido. El Señor le dice, no te preocupes, tienen una oportunidad de 490 años de cambiar, de ser diferente. Lastimosamente, al final de las 70 semanas, vemos nosotros a un pueblo judío todavía terco, que no son capaces de ver a Jesús, que no son capaces de ver el sacrificio, que no son capaces de reconocer al Mesías, que no son capaces de reconocer a su siervo. En el año 70 pasó algo muy impresionante. El primer mártir de los cristianos, Esteban, muere por orden del Sanedrín, pero también ese mismo año nace un campeón de la predicación, el apóstol Pablo, conocido como el apóstol a los gentiles. El pacto para muchos se comienza a compartir. Israel deja de ser el pueblo especial de Dios y ahora hay un Israel espiritual. Dios es un Dios de amor, un Dios de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Las 70 semanas nos recuerdan a un Dios salvador. Las 70 semanas nos recuerdan a un Dios que vino y se sacrificó por nosotros. Las 70 semanas nos recuerdan que Dios ama a sus hijos, Dios ama a sus líderes. Escucha la oración de ellos como escuchó la oración de Daniel. Escucha tu oración. En 1844, el juicio investigador, el juicio del perdón ha comenzado. Todo eso gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Impactante esta profecía de Daniel capítulo 8 y capítulo 9. Que Dios te ayude este día a sentirte amado por Él para que tú te puedas acercar más a Él. Que el Señor te bendiga.